Bueno, muchas gracias a todos. Me voy a tomar el atrevimiento de hacer un recuerdo de la fisiopatología de la injuria renal aguda, teniendo en cuenta los datos que me pasó Guillermo en cuanto a cómo era la composición del auditorio, en el cual hay nefrólogos con vasta experiencia, trayectoria y conocimiento de este tema, a los cuales les pido disculpas si repito algunos conceptos que ustedes conocen, pero también que en el auditorio va a haber personas con menos formación, incluso en el área de nefrología, y como mucha de esta información que vamos a manejar ahora sirve como base para la construcción de las siguientes conferencias que tenemos a lo largo del curso, algunos conceptos los vamos a manejar ahora. La idea es abordar la fisiopatología desde un horizonte de aplicación en la clínica y vamos a tratar, y después ustedes mirarán si fue posible, tomar algunos aspectos de la fisiopatología y ver qué nexo tiene con la clínica en esta entidad. Déjenme ver cómo funciona esto. Bien, primero un muy breve repaso de lo que es la anatomía y función del riñón normal. Ustedes saben que los riñones están compuestos por esta estructura en la cual este es un corte del riñón a nivel sagital, donde se encuentra la corteza, el límite córtico medular, la médula, los cálices y la pelvis y el uréter. Esta estructura anatómica está conformada por aproximadamente 1 millón de estructuras funcionales, que es lo que nosotros llamamos la nefrona, el cual tiene una estructura extremadamente compleja, dada por un pedículo arterial del glomérulo con una arteriola aferente y eferente, aquí es donde se puso el filtrado glomerular, y una estructura también altamente compleja dada por el sector tubular en el cual se procesa ese filtrado y que tiene una red vascular que depende y sale de la arteriola eferente, o sea es un sistema porta intrarrenal en el cual la circulación peritubular viene derivada de la arteriola eferente del glomérulo. Esta estructura vascular, que es extremadamente compleja, como yo les decía, está en íntima asociación con el sector tubular, como lo ven aquí con estos vasos rectos, que es una estructura que está destinada a reabsorber el filtrado que se produjo a nivel glomerular por pequeños capilares que están en una íntima relación, como yo decía, con el túbulo, y que tiene como fundamental rol fisiológico, además, es mantener un gradiente de concentración en la médula, que es el gradiente de concentración contracorriente, el cual tiene como consecuencia directa fisiológica un gradiente de concentración de presión parcial de oxígeno desde la corteza a la médula, que hace que a nivel del límite córtico medular la presión parcial de oxígeno es de alrededor de 50 milímetros de mercurio, y en las partes más internas de la médula es de alrededor de solo 10 o 20 milímetros de mercurio, que es el lugar donde se produce el mayor trabajo metabólico, por donde están las bombas de sodio, potasio, ATPasa fundamentalmente. Esta estructura que esquemáticamente la mostrábamos ahora desplegada, en los hechos no es así, sino que está en íntima relación el sector tubular, el sector vascular, de forma de permitir que todo lo que se absorbe a nivel tubular pase rápidamente al torrente circulatorio en estos capilares que, como yo les comentaba, derivan de las arteriolas eferentes del glomérulo. Recordando también la fisiología renal, que tiene algunas características, que son que el flujo sanguíneo renal es muy alto, es alrededor del 20% del gasto cardíaco, pero que tiene una distribución que está destinada fundamentalmente a la función de filtrado, en el cual alrededor del 90% de ese flujo sanguíneo va dirigido fundamentalmente a la función de filtración, y solamente el 10% a médula y papila, o sea que de todo el flujo sanguíneo que reciben los riñones, alrededor de solo el 5% es el requerido para mantener la actividad metabólica del riñón. El resto es simplemente para la función de filtrado, que es la principal función que tiene el riñón. Y además el consumo, eso queda establecido en lo que es el consumo de oxígeno, en el cual menos del 20% del consumo de oxígeno se produce a nivel de la corteza, mientras el 80% del consumo de oxígeno se produce a nivel del sector medular, que es donde recibe la menor cantidad de flujo sanguíneo. O sea que eso es, junto con el gradiente de concentración a contracorriente,
pone a este sector, sobre todo lo que tiene que ver con la médula externa, en una situación de riesgo de isquemia frente a la hipoperfusión. ¿Cuáles son las funciones de los riñones normales? Obviamente la primera es obtener el filtrado glomerular y es la función que nosotros habitualmente medimos y estimamos en la clínica. Para ello hay una estructura muy compleja a nivel del glomérulo que ha evolucionado a lo largo de los millones de años y de hecho se representa en todos los mamíferos de la misma forma, en la cual hay una arteriola aferente que se despliega a un ovillo glomerular y una arteriola eferente que, como ven, tienen diferente calibre, simplemente por la única función de mantener una presión a través del capilar glomerular que lleva a la función de filtración. El filtrado glomerular normal es de 180 litros por día. Si ustedes multiplican 120 mililitros por minuto por la cantidad de minutos del día, da este filtrado que realmente es enorme y obviamente sería incompatible con la vida si no tuviera los riñones la función de administrar de ese filtrado, porque se están filtrando 180 litros y nadie puede orinar 180 litros en el día. Lo que sí vale la pena recordar desde el punto de vista fisiológico y fisiopatológico, que existe una disminución de ese filtrado glomerular a medida de que se produce el proceso de envejecimiento. Estudio que desde hace más de 50 años, en el año 1950, mostraba cuál es el filtrado glomerular en hombres y mujeres a medida que progresa la edad. Y esto muestra que en individuos de más de 80 años, un filtrado glomerular que es de la mitad del filtrado que tenían cuando eran jóvenes es fisiológicamente normal, y esto hay que tenerlo en cuenta. O sea que de hecho los riñones sufren el proceso de envejecimiento, que es el proceso de senescencia, y la base anatomopatológica y anatomofisiológica de este envejecimiento está dado por una disminución de la masa renal, del número de nefronas funcionantes, una disminución del filtrado glomerular, que es fisiológico, ustedes lo saben, de alrededor de 1 mililitro minuto por año luego de los 30 años, pero dado además con una pérdida muy importante del flujo sanguíneo renal efectivo de alrededor de 10% por década, que lleva a que estos individuos, los añosos, tienen una pérdida de la capacidad de vasodilatación y una pérdida de la reserva funcional renal. Esto pone a los pacientes añosos en una situación de tendencia a la depleción de volumen, con pérdida de la capacidad de concentrar la orina, individuos que tienen una alta frecuencia de uso de diuréticos, que pierden masa magra, que tienen una pérdida de la capacidad de conservar sodio y que tienen además una alteración del mecanismo de la sed. Algunos de estos elementos los vamos a tomar mañana cuando hablemos de disnatremias. Pero además los pacientes añosos tienen menor tolerancia a la sobrecarga ácida y una mayor tendencia a la anemia. Por lo tanto, el paciente añoso tiene dificultades para mantener el balance hidroelectrolítico. ¿Cómo medimos en la clínica nosotros la función renal? Ustedes lo saben bien, a través de la creatininemia o el aclaramiento de creatinina, pero quiero recordar también de un punto de vista fisiopatológico que en realidad la creatinina no es un índice seguro de medida del filtrado glomerular, y esto lo conocemos sobre todo en pacientes que tienen enfermedad renal crónica, porque la generación de creatinina es proporcional a la masa muscular, entonces puede haber niveles elevados de creatininemia simplemente individuos que tienen una alta masa muscular, como la gente que hace halterofilia, y depende también de la ingesta de carne. Entonces individuos con una muy baja ingesta de carne, de proteínas, pueden tener un nivel de creatininemia normal, aunque su filtrado haya disminuido mucho. Por otro lado, es un mal marcador de filtrado glomerular, y creo que vale la pena concentrarse en este gráfico, en donde se observa que para el nivel de corte de creatinina de 1.2, que es aquel que nosotros decimos, bueno, cualquier individuo con una creatinina por arriba de 1.2 en realidad tiene una disminución de filtrado. La disminución de filtrado realmente es muy importante. Un individuo que tiene una creatininemia de 1.2 ha perdido la mitad del filtrado glomerular. Tiene un filtrado glomerular de alrededor de 50. Esto quiere decir que es el equivalente a haber tenido una nefrectomía. O sea, un individuo que pasa de una creatinina normal a 1.3, en los hechos es como que hubiera perdido un riñón en cuanto al punto de vista funcional, y uno eso lo tiene que reconocer. Nosotros, como es muy difícil medir, juntar orina 24 horas, yo les pregunto a ustedes, si ustedes piensan cada vez que le piden a un paciente que junte orina 24 horas, lo estamos poniendo en una situación de estrés realmente importante. Imagínense quien trabaja, que tiene que andar juntando la orina, guardándola en la heladera, es todo un lío realmente. Entonces por eso se han desarrollado fórmulas que ustedes las conocen, la de Levey es ampliamente utilizada, que tiene en cuenta la edad, el sexo, el nivel de creatinina y la raza, que tiene como
como mayor limitante que tiene una mala estimación de cuál es el filtrado glomerular. Con el filtrado glomerular es por arriba de 60. Sí tiene una muy buena correlación con el filtrado glomerular medido por iodotalamato por debajo de 60, y por eso actualmente hay otras fórmulas como el CKD-EPI que en realidad tiene mejor estimación en individuos que tienen niveles de creatinina, de filtrado glomerular por arriba de 60. Vuelvo a resaltar el hecho de que el envejecimiento es una situación de pérdida de la función renal, y por otro lado, que nosotros cuando estimamos cuál es el filtrado glomerular con estas fórmulas, teniendo el nivel de creatinina y la edad, vemos que cualquier individuo de más mujer, de más de 20 años con una creatinina de 1.2, de hecho tiene una pérdida de filtrado glomerular que la coloca en la categoría de estadio 3A, con menos de 60 mililitros de filtrado. O sea que desde el punto de vista fisiológico, cuando uno piensa en fisiología filtrado glomerular, tiene que pensar cuáles son todos los determinantes que nosotros tenemos que manejar cuando medimos función renal. Obviamente la segunda gran función que tienen los riñones, y nosotros cuando le preguntamos algo, ¿cuál es la función renal?, decimos obtener filtrado. No, la segunda gran función es procesar ese filtrado. Y vuelvo a decir, si alguien tiene un filtrado de 180 litros y después no procesa ese filtrado, yo creo que en 10 minutos está en shock hipovolémico. Ustedes piensen la cantidad de bicarbonato que se filtra con 180 litros de filtrado. Son alrededor de 4.500 miliequivalentes de bicarbonato al día. Eso es el equivalente a 4,5 litros de suero bicarbonatado molar. O sea, es necesario procesar el filtrado a nivel tubular para mantener la función renal en esta estructura muy compleja que tiene como principal acción promover la reabsorción del filtrado hacia capilares posglomerulares, que por lo tanto tienen una altísima viscosidad porque ya fueron hemoconcentrados en el proceso de filtración, manteniendo un gradiente de concentración a contracorriente al costo de una importante hipoxemia de los sectores más profundos de la médula, el límite córtico-medular. Pero si yo les preguntara cuáles son las funciones del riñón, alguien me diría, bueno, es mantener la homeostasis del medio interno. Y también es una definición y es claro. Y si yo les digo, bueno, ¿qué es homeostasis del medio interno? ¿Qué es el medio interno? Y bueno, si uno piensa que el medio interno es ese líquido que baña cada una de las células del organismo, que tiene que tener una composición estable en composición hidroelectrolítica, ácido base y nutrientes para que cada célula y sus mecanismos enzimáticos intracelulares funcionen en forma adecuada, en cuanto al pH, para que sus sistemas enzimáticos funcionen, en cuanto a lo que tiene que ver con la concentración de potasio y sodio para la osmolaridad, para el potencial de membrana. Bueno, los riñones claramente son uno de los órganos que participan mayormente en mantener la homeostasis y viabilidad de cada uno de las células del organismo a través del control electrolítico, el control de los volúmenes corporales, el control de ácido base y los productos de desecho nitrogenado. Pero no solo tiene estas funciones los riñones. Ustedes saben bien que participa en la salud del hueso a través del metabolismo fosfocálcico, en el control de la presión arterial, en lo que tiene que ver con los procesos de remodelado vascular y la salud del endotelio a través del eje renina-angiotensina-aldosterona, obviamente a través de la hematopoiesis, y muchas otras funciones que conocemos más recientemente, que es la interacción que tiene el riñón en esa interacción orgánica, organ crosstalk, con otros órganos de la economía, de las cuales vamos a referirnos más adelante, y además es un importante lugar donde se produce el aclaramiento de mediadores de la inflamación cuando el paciente tiene un proceso inflamatorio agudo o crónico a nivel renal. Entonces, si uno piensa en las funciones del riñón, más allá de lo que son las de la homeostasis del medio interno, vamos a poder ir entendiendo qué es lo que pasa cuando los riñones fallan desde el punto de vista clínico. Obviamente los riñones no son los únicos que participan en la homeostasis, y pongo como ejemplo el ejemplo del manejo del agua. Obviamente que los riñones son los principales encargados en eliminar el agua que tomamos todos los días, y esto lo conocemos bien de los pacientes que tienen enfermedad renal crónica en diálisis, donde uno podría llegar a hacer una estimación del balance y cuánto tenemos que extraerle de líquido a un paciente sabiendo la ingesta. Pero no son los únicos que participan en la homeostasis del medio interno, y el caso del agua es clarísimo, en el cual, además de participar en lo que es la distribución y composición de los volúmenes corporales, junto con otros órganos como es el intestino, la piel y el pulmón,
participan también en el control y la homeostasis del agua, y ustedes saben bien las severas alteraciones de la homeostasis del agua que puede haber cuando alguno de estos órganos tienen una pérdida excesiva de agua o al revés no la tienen, y cómo eso impacta además en el metabolismo intermedio. O sea que cuando pensemos en fisiopatología renal, nunca pensemos en el riñón como un órgano aislado, sino en un conjunto. Nosotros no somos una sumatoria de órganos, sino que somos un concierto de órganos que actúan e interactúan entre sí. Entonces, ya entrando en el tema de injuria renal aguda, la definición clásica era la definición que se basaba sobre todo en criterios funcionales, que decía que la injuria renal aguda como síndrome, y de eso se refería Raúl, es una entidad que está caracterizada y dada por una disminución brusca de la función de filtración, que tiene como consecuencia inmediata la acumulación de productos de desecho nitrogenado, alteraciones hidroelectrolíticas y ácido-base, que se puede o no acompañar de oliguria, y que en realidad nosotros, desde el punto de vista operacional, tratamos de definirla y de identificarla a través de biomarcadores como es la medición del filtrado, que es la creatinina. Entonces yo les podría decir, ¿ustedes qué es injuria renal aguda? Alguien me diría, es un aumento de la creatinina de 0,3, como dice el grupo Akin. No, yo le digo, la injuria renal aguda, en realidad la insuficiencia renal aguda, cuando hay una alteración funcional, es esta definición, que es una pérdida de la función renal, que nosotros desde el punto de vista operacional la definimos a través de cambios de la creatinina. Pero recordemos las limitaciones que tiene la creatinina, a las que recién me referí, y además saber que tiene como limitaciones que es un marcador funcional y que es un marcador funcional tardío. Recién les mostraba un gráfico en el cual veíamos que un ascenso de la creatinina por arriba de 1.2 es igual a una pérdida de la masa renal funcionante del 50%. Entonces esto es lo que ha llevado, recordar además que puede haber una caída muy importante del filtrado glomerular en minutos, como es el caso de la nefrectomía bilateral, y en el cual, o en el caso de una necrosis tubular aguda por un politrauma grave, por ejemplo, un shock hipovolémico por una rotura de vaso, sin embargo el ascenso de la creatinina es tardío, porque depende de la generación de creatinina. O sea, la creatininemia aumenta en sangre en la medida que se va generando, se acumula y no tiene eliminación. Entonces, la forma de hacer diagnóstico de la caída brusca del filtrado glomerular la hacemos tardíamente, a veces al segundo o tercer día, salvo que el individuo deje de orinar y esté en nivel de oliguria con un volumen urinario por debajo del cual es imposible mantener el medio interno. O sea, ese valor de 800 mililitros de diuresis diaria o 30 mililitros hora es porque para el nivel de concentración máxima de la orina, que es de 1200 miliosmoles por litro, es imposible manejar la carga osmolar diaria de alrededor de 800 miliosmoles. Entonces, por eso que si alguien tiene una diuresis menor de 800 mililitros, sabemos que está en falla renal. El grave problema se da en los pacientes añosos, en los cuales la generación de creatinina es mucho menor, en los pacientes desnutridos, en los pacientes que no tienen ingesta, porque esa generación de creatinina se ve retrasada, y es la razón por la cual muchas veces la injuria renal aguda en el paciente añoso no se diagnostica, porque muchas veces el evento causante se produce, por ejemplo aquí, y hablaremos más tarde de administración de contraste, y la elevación de creatinina la podemos medir 3 o 5 días después. O sea que hay que estar atento de qué marcadores utilizamos. Es por eso que, y más de un punto de vista de lo que tiene que ver con lesión renal y ya no de insuficiencia, es que desde hace unos años se cambió la denominación y empezamos a hablar de injuria renal aguda, que son aquellas alteraciones del riñón que se producen cuando hay lesión renal, aunque del punto de vista funcional todavía no la podamos identificar a través de los cambios del filtrado medidos por los cambios de creatinina. Y es el ejemplo de la troponina a nivel cardíaco. Nosotros, en el momento actual, nadie se le ocurra hacer diagnóstico de infarto de miocardio solo por un cambio de la fracción de eyección de ventrículo izquierdo por ecocardiograma, sino que vamos a las troponinas, los cambios eléctricos. ¿Por qué? Porque podemos tener lesión miocárdica medida por las troponinas sin que haya lesión funcional medido por el ecocardiograma. Entonces es por eso que hay todo un trabajo extremadamente importante en el momento actual y desarrollo orientado hacia encontrar esas troponinas renales, que son los marcadores de lesión del sector tubular fundamentalmente, que hablen de injuria aun cuando todavía no haya insuficiencia.
Esos marcadores son múltiples, ustedes conocen en GAL, KIM1, están en desarrollo, algunos ya están en kits comerciales, pero todavía no está bien validado cuál es el marcador o la asociación de marcadores que nos permite el diagnóstico más precoz, porque además si nosotros a través de la variación de creatinina podemos hacer el diagnóstico tardío y sobre todo en pacientes de riesgo, debilitados, añosos, todavía el diagnóstico se hace más tardíamente al momento de la injuria, necesitamos en forma imperiosa tener marcadores de lesión e injuria renal en las primeras etapas o a las pocas horas que se está produciendo la injuria para establecer estrategias de prevención y tratamiento y no esperar a 2 o 3 días para hacer el diagnóstico. ¿Cuáles son las repercusiones funcionales que tiene la injuria renal aguda? Si recordamos cuáles son todas las funciones que tiene el riñón, y bueno, obviamente la pérdida de la homeostasis hidroelectrolítica de ácido base, alteraciones a nivel de la producción de hormonas, lo que tiene que ver con la producción de eritropoyetina, la regulación del control de la presión arterial. También la injuria renal aguda, el riñón injuriado no solo deja de eliminar mediadores de la inflamación, sino que pasa a ser un gran productor de mediadores de la inflamación, porque es un órgano extremadamente vascularizado. Entonces cualquier lesión a nivel renal que produzca inflamación del riñón pone al paciente en una situación de que el riñón pasa a ser una bomba generadora de mediadores de la inflamación. Yo les digo, ustedes piensen en un individuo que tiene una pielonefritis aguda, una infección urinaria no complicada, sin obstrucción de la vía urinaria, no en el contexto del embarazo, el paciente ustedes lo ven tóxico, aunque no tenga bacteriemia. ¿Por qué? Porque la formación, la liberación de mediadores es muy importante. Y lo mismo pasa en el contexto de la injuria renal aguda, donde el riñón pasa a ser un formador de mediadores de la inflamación. Y por otro lado, produce repercusiones funcionales en otros órganos, lo que llamamos interacción orgánica, de la cual vamos a referirnos un poquito más adelante. Tiene consecuencias enormes la injuria renal aguda, Raúl ya las nombró, en lo que tiene que ver con la morbilidad grave asociada, prolongación de la internación hospitalaria, mortalidad inmediata y a largo plazo, pérdida de función renal a largo plazo y además aumento de los costos asistenciales. Es como que cuando a Foreman lo tiraron al piso, Mohamed Ali, ¿no? Uno dice, el paciente con IRA, el riñón pasa a tener una alteración importante que impacta en la salud del individuo, no solo en la pérdida de la función renal en el corto y largo plazo. Y esto fundamentalmente por la pérdida de todas las funciones que tiene el riñón. Esta mortalidad además se explica porque la insuficiencia renal, el riñón está en constante diálogo con otros órganos y el individuo que tiene una injuria renal aguda inmediatamente empieza a tener alteraciones a nivel de otros órganos de la economía que van más allá de lo que puede haber sido determinado por la pérdida de la función renal en cuanto a lo que es la homeostasis del medio interno. Porque uno podría decir, bueno, si el paciente que tiene una insuficiencia renal severa que pierde sus funciones en el correr de los días, empezará a tener alteraciones en otros órganos debidas a que la salud de sus células no está bien, porque el medio que las baña no está en condiciones adecuadas. Sin embargo, a los pocos minutos que se produce la injuria renal aguda, empieza a haber alteraciones a nivel incluso transcripcional en otros órganos de la economía, cerebro, corazón, pulmón, hígado, intestino y en el hueso, que llevan, por ejemplo, aumento de la translocación bacteriana, disfunción hepatocítica, que las acuaporinas a nivel de pulmón, que es una acuaporina diferente de la que hay a nivel renal, se empiezan a ensamblar con mayor velocidad y lleva al edema pulmonar, aunque el paciente todavía no esté sobrehidratado. Y probablemente estas alteraciones de otros órganos estén en parte en la base que explique por qué el paciente con injuria renal aguda severa tiene mayor mortalidad. Y no depende esa mortalidad exclusivamente que el paciente lo empecemos a hacer una técnica de sustitución de la función renal en forma precoz, sino porque ya hay otras alteraciones a nivel celular a través de los mediadas por los mediadores de la inflamación que actúa directamente a nivel celular en otros órganos. Obviamente que la insuficiencia renal aguda o injuria renal aguda como síndrome responde a múltiples causas. Entonces, es rol del nefrólogo o del médico general o el médico emergencista o el terapista llegar al diagnóstico de cuál es la causa de esa injuria renal aguda como síndrome que tiene alto impacto en el individuo, y es por eso que nosotros lo clasificamos, y esto ustedes lo conocen bien, a través de una clasificación que es patogénica, porque justamente esto es un síndrome, en las causas prerrenales, renales y posrenales. En este esquema clásico se ve cuál es la frecuencia
en la comunidad de las causas prerrenales, la parenquimatosa y la obstructiva, donde queda claramente establecido que es mucho más frecuente las causas prerrenales y obstructivas que las parenquimatosas, siendo la prerrenal vinculada fundamentalmente a hipoperfusión renal, pero que por definición es aquella que una vez que se restablece la perfusión renal, se restablece rápidamente el filtrado glomerular y todas las funciones asociadas al filtrado glomerular. Mientras cuando en aquella que es parenquimatosa es porque hay una lesión de la nefrona o del intersticio que lleva a una lesión permanente del órgano, y la obstructiva por obstrucción de la vía urinaria. Cuando uno ve cómo están representadas las causas, como decíamos, en la comunidad la causa más frecuente siempre es la prerrenal, pero también sigue siendo una causa muy importante la injuria renal aguda prerrenal en el paciente hospitalizado. Entonces uno tiene que pensar siempre, buscar en el paciente hospitalizado las causas que son potencialmente reversibles de injuria renal aguda, como es la causa prerrenal o la obstrucción de la vía urinaria, incluso cuando el paciente está hospitalizado. Sin embargo, en pacientes hospitalizados empieza a tener más relevancia otras causas, sobre todo las parenquimatosas, y dentro de ellas la necrosis tubular aguda. La injuria renal aguda renal, por lo tanto, es aquella en la cual la perfusión renal cae por debajo de un nivel de perfusión que permite que los riñones funcionen en forma normal o adecuada. Entonces, volviendo a la fisiología renal, tenemos que recordar un concepto que es el de la autorregulación renal. Autorregulación renal significa que a medida que aumenta la presión arterial, no hay un aumento constante del filtrado glomerular vinculado a la presión, sino que hay una disociación en un punto de presión arterial que va entre 80 y 160 de presión arterial media, en el cual, independiente de cuál sea el valor de presión arterial, el flujo sanguíneo renal y el filtrado glomerular se mantienen en forma constante, que esos son los límites de la autorregulación. Esta autorregulación está dada fundamentalmente en el riñón normal, por mecanismos fisiopatológicos de adaptación a la hipoperfusión, mediante los cuales la arteriola aferente o la eferente cambian su diámetro para mantener el filtrado independientemente de cuál sea la cabeza de presión que hay a nivel preglomerular. En los individuos que tienen una disminución de la presión de perfusión hay un aumento de la vasodilatación aferente a través del uso de la acción de las prostaglandinas, y a su vez hay un aumento de la contracción de la arteriola eferente por aumento de la actividad de la angiotensina. Aumento de la actividad de angiotensina que se produce a nivel local en la mácula densa, pues la mácula densa, que es una estructura altamente especializada que está en el túbulo distal, sensa la cantidad de sodio que le llega. Entonces, cuando disminuye la cantidad de sodio a nivel del túbulo distal, porque aumentó la reabsorción, porque hay caída del filtrado, produce angiotensina, renina, y angiotensina a nivel local, que produce contracción de la arteriola eferente. Entonces, ¿cuál es lo importante a tener en cuenta? Que mantenemos el filtrado, pero a costa de una disminución de la perfusión del sector tubular, porque yo les recordaba hoy que la perfusión del sector tubular deriva de la arteriola eferente. O sea, que el individuo que tiene una situación de injuria renal prerrenal mantiene el filtrado, pero a expensas de poner en riesgo los sectores más hipoperfundidos en forma fisiológica a una situación fisiopatológica de hipoperfusión. Hay situaciones en las cuales, habituales, como es la administración de antiinflamatorios no esteroideos, que no permiten la vasodilatación aferente, o el uso de inhibidores de la enzima de conversión, o ARA2, en las cuales no permiten la vasoconstricción eferente y que ponen a estos pacientes en una situación de riesgo de caída del filtrado frente a la hipoperfusión, pues los mecanismos fisiológicos están alterados. Estas alteraciones en las cuales puede haber una alteración del mecanismo de autorregulación renal no están solo dados por los antiinflamatorios no esteroideos y por los IECA o ARA2, sino también todo un montón de situaciones patológicas y fisiopatológicas que llevan a una alteración de la autorregulación renal, como son los cambios estructurales en las arteriolas renales, la edad avanzada, la arteriosclerosis, la hipertensión crónica, la hipertensión acelerada, la reducción de las
prostaglandinas vasodilatadoras, y situaciones en las cuales hay una vasoconstricción de la arteriola glomerular aferente por sepsis, hipercalcemia, síndrome hepatorenal, ciclosporina, medios de contraste o en la estenosis arterial. Todas estas son situaciones en las cuales el paciente está predispuesto, antes de que exista la hipoperfusión, a tener hipoperfusión renal porque están alterados los mecanismos de regulación a nivel glomerular, de regulación del filtrado. Y es lo que lleva a una situación que ustedes conocen seguramente, lo que se llama falla renal en normotensión. ¿Cuántos pacientes ustedes conocen que van a un acto quirúrgico, a cirugía, anestesia, por ejemplo, y salen de la cirugía en oliguria, con insuficiencia renal o injuria renal severa, y miran la cartilla del acto quirúrgico, que siempre estuvo en normotensión, no hay un solo registro de hipotensión, se le aportó volumen y dicen, ¿qué fue lo que pasó? Empiezan a buscar nefrotóxicos, pero ese individuo que de pronto es un añoso, que estaba tratado con inhibidores de la enzima de conversión, con antiinflamatorios no esteroideos porque estaba con dolor y eso lo llevó a la cirugía, está en una situación en la cual la capacidad de adaptación a la disminución del filtrado, incluso en normotensión, lo pone en esta situación en la cual la autorregulación del filtrado no permite mantener el filtrado hasta niveles de presión arterial media más bajas, sino que empieza a caer incluso en niveles de presión arterial media más altas. Y esto es una situación bastante frecuente en la clínica, es lo que se llama falla renal en normotensión. Otro concepto que yo quiero destacar es que de todos los factores que pueden llevar a falla renal, incluso en normotensión, de los cuales ya los nombré, simplemente ver este parágrafo que esté aquí, que estas alteraciones de la hemodinamia intrarrenal pueden ser generalizadas, pero también pueden ser localizadas. Entonces, podemos ver situaciones en las cuales un individuo tenga una falla localizada en algunos sectores del riñón de adecuación a lo que es la hipoperfusión arterial y en otros no. Y eso explica por qué de pronto en el estudio anatomopatológico de pacientes que tienen una injuria renal aguda por isquemia, hay áreas que están bien conservadas a nivel tubular y áreas que no, porque en realidad la alteración vascular de ese millón de glomérulos no es uniforme en todos ellos. Puede haber glomérulos más afectados que otros cuando hay, por ejemplo, un proceso de hipertensión arterial crónica o sepsis que pone algunos glomérulos más en riesgo que en otros a tener lesiones a nivel tubular. La insuficiencia renal perrenal tiene muchas causas: disminución del volumen sanguíneo en general, disminución del gasto cardíaco, vasodilatación sistémica, vasoconstricción renal, por ejemplo con norepinefrina, sepsis, hipercalcemia, fármacos que alteran la función renal. O sea, cualquier situación que lleva a que caiga el flujo sanguíneo renal efectivo puede poner al riñón en situación de isquemia. El filtrado glomerular normal, como decíamos, de 180 litros, pero además en situaciones de isquemia no solo sucede que se trata de mantener el filtrado, sino cuando la isquemia es muy importante, empieza a haber también un colapso del glomérulo, porque en el intento de mantener la viabilidad del sector tubular hay glomérulos que son excluidos, produciendo lo que se llama shunt arterial, y parte del flujo sanguíneo renal traspasa el sector glomerular y se va directamente al sector tubular para mantener la perfusión. Entonces, aquel esquema clásico de que la perfusión cae porque hay una vasoconstricción de la arteriola eferente y por lo tanto cae la perfusión renal, como un intento de mantener la perfusión renal, hay glomérulos que pierden el filtrado, pero para mantener la perfusión del sector tubular. Todo esto en conjunto lleva a lo que es la caída del filtrado glomerular en la insuficiencia o en la injuria renal aguda prerrenal. Luego que se restablece la perfusión, que ustedes mejoran la presión arterial, esos glomérulos vuelven a perfundirse y retoman el filtrado. ¿Cuántos pacientes ustedes han visto que en situación de shock hipovolémico no orinan durante 6 horas, 8 horas, lo reperfunden? Por ejemplo, un individuo añoso que tiene una diarrea y al día siguiente la creatinina bajó, la urea bajó, tiene poliuria y en realidad no hay marcadores de insuficiencia renal aguda persistente, sino que era solo prerrenal. Dentro de lo que tiene que ver con la asociación del riñón con otros órganos, un buen ejemplo del trabajo en conjunto del riñón con otros órganos es lo que tiene que ver con el eje cardiorrenal.
Si nosotros sabemos que el filtrado glomerular y la función renal depende del gasto cardíaco, obviamente si hay alteraciones de la función renal podría llegar a haber alteraciones a nivel renal. Y bueno, ustedes saben bien que en situaciones en las cuales la fisiología de la regulación del volumen circulante eficaz está dado por cuando hay un aumento de la presión a nivel de la aurícula derecha, eso sensado a nivel cerebral, disminuye la secreción de vasopresina, el sistema simpático disminuye su acción, aumenta el péptido natriurético atrial y eso lleva a un aumento del volumen urinario, con lo cual se restablece el círculo. Y esto es en la situación fisiológica normal. El problema es cuando hay una alteración, por ejemplo, aguda de la función cardíaca que lleva a falla renal aguda, es lo que ustedes saben, conocen como síndrome cardiorrenal agudo tipo 1, en el cual yo quiero rescatar lo siguiente, porque uno habla de injuria renal aguda perrenal y se maneja sobre todo en lo que tiene que ver con disminución de la perfusión, que es uno de los factores que llevan, cuando hay falla renal cardíaca aguda, a una caída del filtrado glomerular. Pero no es el único, porque cuando hay una enfermedad cardíaca aguda, por ejemplo un infarto agudo de miocardio o cirugía cardíaca, también se produce una tormenta de mediadores de la inflamación y de tormenta simpática y de actividad y activación del sistema inmune que llevan también a la disminución de la función renal. O sea que aquel concepto clásico de que la falla renal aguda perrenal se vincula a una disminución de la perfusión hay que tomarlo con pinzas, pues no solo restableciendo la perfusión que nosotros mejoramos el filtrado, sino que participan otros mediadores que pueden explicar por qué a veces la disminución del filtrado se mantiene por un tiempo más prolongado, sin que hubiera isquemia, necrosis tubular aguda, un tiempo más prolongado que lo que podemos nosotros obtener una vez que se reperfunde el órgano. Además, hay otro hecho, y cuando hablamos de hemodinamia, recordar que la congestión retrógrada, en el caso de la falla cardíaca, también hace caer el filtrado. O sea que no solo es la hipoperfusión anterógrada, sino también la congestión retrógrada. O sea que cuando pensemos en falla renal aguda o injuria renal aguda prerrenal, hay que tener en cuenta que son otros factores los que están funcionando y de pronto solo el hecho de la sobrehidratación de la falla cardíaca es un elemento que también tenemos que tener en cuenta en el manejo del paciente para que retome filtrado, para mejorar lo que tiene que ver con la congestión vascular retrógrada. Esto lleva a que los pacientes que tienen una función de eje cardiorrenal normal tienen una capacidad de respuesta porque la autorregulación renal funciona en forma adecuada, la exposición y lo que tiene que ver con la respuesta renal del filtrado frente a las situaciones de deshidratación o sobrehidratación es adecuada y el control de la presión arterial. Entonces hace que el individuo tenga cierta capacidad de mantener la constancia de los volúmenes del líquido extracelular frente a la deshidratación o a sobrehidratación. Pero cuando el individuo tiene una disminución de la función renal y de lo que es la capacidad de autorregulación, se encuentra en esta situación, donde a niveles menores de deshidratación cae el filtrado o a niveles menores de sobrehidratación se pone sobrehidratado. Y este es un ejemplo clásico, por ejemplo, lo que pasa al paciente que tiene enfermedad renal crónica, que tiene una pérdida de la capacidad de respuesta a lo que son los cambios de volumen y por eso desarrolla injuria renal aguda perrenal con mayor frecuencia que los individuos que no la tienen. ¿Qué es la necrosis tubular aguda? Cuando esta injuria renal aguda perrenal se mantiene, la isquemia de los sectores tubulares se mantiene a un nivel crítico, se produce la necrosis tubular aguda, que uno decía es el continuo que ocurre cuando la hipoperfusión se mantiene en forma persistente. De hecho, es un término anatomopatológico que identifica la presencia de alteraciones a nivel túbulo intersticial por necrosis y apoptosis. Nosotros lo usamos en la clínica como diagnóstico clínico, pero en realidad es un diagnóstico anatomopatológico. Necrosis tubular aguda es cuando hay necrosis y es cuando se obtiene perfil anatomopatológico que es difícil de ver porque la necrosis tubular aguda no se biopsia habitualmente, donde hay edema de la célula tubular con desprendimiento de la célula tubular, pérdida del ribete en cepillo, pérdida de la polaridad, formación de cilindros y obstrucción tubular. Las causas de necrosis tubular aguda son múltiples, desde hemodinámicas,
tóxicas, por pigmentos orgánicos, por depósito intratubular, como pasa en la hipercalcemia severa, en las hiperoxalurias, u otros, venenos, metales pesados. Nosotros vamos a referirnos fundamentalmente a lo que tiene que ver con la necrosis tubular aguda isquémica. No vamos a profundizar en la fisiopatología de otras entidades. Recordar de nuevo lo que hablábamos de la fisiología renal, por la cual el sector de la médula está expuesto a una situación de hipoxemia crónica, y esto es lo que explica por qué en los lugares de máximo trabajo metabólico y donde hay mayor hipoxemia es el lugar donde se produce la necrosis, que es en el sector S3 y en la rama gruesa ascendente de Henle. Es el lugar donde tenemos menor perfusión, mayor trabajo metabólico, porque es aquí donde están las bombas de sodio-potasio ATPasa. Y explica por qué que es ahí donde exclusivamente se produce la necrosis tubular aguda isquémica. Esta necrosis tubular aguda isquémica cursa por 5 fases que fueron descritas hace unos 10 años por Sutton y Molitoris, en el cual, si aquí tiene el filtrado glomerular y acá tiene la evolución en días, ven que seguido una situación de disminución del filtrado glomerular de causa prerrenal, bruscamente, en la etapa de inicio, una caída del filtrado que está vinculado directamente a la causa desencadenante, siempre hablando de necrosis tubular aguda isquémica, un periodo de extensión de la lesión cuando ya de pronto la causa determinante no está presente. Ya el paciente, por ejemplo, fue repuesto desde el punto de vista hematológico, de la composición de los volúmenes corporales, y es el claro ejemplo del individuo que tiene un accidente de tránsito, rotura de vaso, shock hemorrágico, llega a la emergencia, se opera, se repone, y aquí ya está resuelta la volemia. Sin embargo, hay una pérdida de filtrado adicional en los días siguientes, va a seguir una etapa de mantenimiento y después de reparación celular que será completa o no. La depleción de ATP lleva a una disminución del pH intracelular, aumento del volumen intracelular, que lo veíamos en la anatomía patológica, activación de proteasas, liberación de radicales libres, pero además lo más importante es una alteración de la estructura del citoesqueleto que tiene como principal acción mantener a la célula tubular anclada a la membrana basal, y además de mantener la bomba sodio-potasio ATPasa a nivel vasolateral, esto lleva a que la bomba sodio-potasio ATPasa migra al sector apical y además la célula tiende a desprenderse. Y esto es la principal consecuencia de la depleción de ATP. Si nosotros vemos qué pasa desde el punto de vista fisiopatológico en la necrosis tubular aguda isquémica, siguiendo este esquema, vemos que cuando hay una depleción de oxígeno, se produce lesión a nivel de las células tubulares, donde hay una liberación además de factores proinflamatorios a nivel de esas células, con desprendimiento de las células, todo esto a nivel del sector S3, túbulo proximal, con necrosis y apoptosis y modificación de las integrinas que lleva a la pérdida de las células, el desprendimiento de la membrana basal. Pero tenemos que recordar que cuando se produce la isquemia, en esta estructura muy compleja de la cual nos referíamos al inicio, donde los vasos rectos están bien pegaditos al túbulo, esos vasos sanguíneos también sufren la isquemia. Entonces, las células endoteliales que recubren esas, que son los que están en la pared de los vasos sanguíneos, también sufren isquemia, lo que lleva a lesión y cambio fenotipo de estas células, que se transforman en células activadas, las cuales expresan moléculas que permiten que los leucocitos se anclen y que pasen al interior del túbulo y produzcan lesión inflamatoria del túbulo, y también se produce congestión vascular y se produce también activación de la coagulación. Entonces, la necrosis tubular aguda no es una enfermedad del túbulo, es una enfermedad del túbulo y del endotelio, de los vasos sanguíneos que están en directo contacto con el túbulo, y lo que nosotros llamamos injuria por isquemia reperfusión, en la cual no hay solo lesión tubular, sino también endotelial. ¿Cuál es lo que pasa a nivel del túbulo distal? Y bueno, estas células que se eliminan a nivel del túbulo proximal porque se desprenden, llegan al túbulo distal, donde producen cilindros que producen obstrucción a nivel del túbulo distal, y a su vez, como aquí hay una pérdida de la capacidad de absorción de sodio, ese sodio aumenta a nivel del túbulo distal y se polimeriza con la proteína de Tan-Horfal, permitiendo además la producción de cilindros. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales una lesión que es
extremadamente limitada a un sector del túbulo haga que caiga el filtrado glomerular. Y bueno, los mecanismos son los siguientes: obstrucción distal, retrodifusión de lo que se filtra a nivel de los capilares, el aumento de sodio a nivel del túbulo distal estimula a la mácula densa para la secreción de angiotensina y por lo tanto activando el feedback tubuloglomerular. Entonces son todos los mecanismos por los cuales cae el filtrado por una lesión del túbulo que se produce a nivel distal. Entonces los mecanismos de disminución del filtrado son la apoptosis, la obstrucción de los túbulos colorectores, la activación del mecanismo feedback tubuloglomerular, la retrodifusión del fluido, descenso del flujo sanguíneo en los capilares peritubulares por acumulación leucocitaria. En la fase de extensión es cuando sigue habiendo lesión, a pesar que la causa isquémica inicial de pronto ya no está presente, o sí lo está. Y en esa fase de extensión ya no es tanto la necrosis isquémica el principal determinante de la lesión, sino sobre todo en la disfunción de la célula endotelial hipóxica, que es la que juega el papel fundamental, porque hay alteración de la permeabilidad, un estado procoagulante, una alteración de la regulación de las células proinflamatorias y liberación de citoquinas. Esto lleva a que en la etapa de extensión, que empieza 24 horas después de la injuria inicial, además de la congestión vascular, hay un importante estado inflamatorio que lleva a algunos autores a decir que la necrosis tubular aguda isquémica en realidad es una enfermedad inflamatoria y no una enfermedad por hipoxia o isquemia, en el cual lo que sucede es que estas células endoteliales que eran normales aquí en el riñón normal, pegaditas al túbulo, en una estructura que esta es la estructura normal, con una membrana basal que es normal, con pocas células tubulares íntegras y células del sistema inmune innato y adquirido no activadas, lleva a que estas células se ponen edematosas, activan y presentan más integrinas, que hace que las células inmunes se anclen, que entren dentro de la membrana basal y produzcan lesión inflamatoria de las células tubulares. Y esto es la base que ha llevado a muchos autores a trabajar en fármacos antiinflamatorios para tratar de disminuir la fase de extensión de la necrosis tubular aguda, con poco éxito además. Entonces, además del componente vasomotor, en el cual la isquemia lleva a vasodilatación alterada, obstrucción capilar, y eso lleva a la extensión de la falla renal aguda, el componente inflamatorio, dado por la activación endotelial, coagulopatía, adhesión leucocitaria e inflamación. En la etapa de mantenimiento es cuando existe un proceso que es el proceso de diferenciación celular tubular, y en la etapa de reparación es cuando todas esas pérdidas de células tubulares tratan de repoblarse para volver a tener la función renal normal. Yo quiero recordarles que el riñón es prácticamente el único órgano de la economía que tiene esta capacidad de reparación casi ad integrum. No ocurre ni con la célula, con la neurona, ni con la célula miocárdica, ni de otras células musculares. Prácticamente ocurre poco con el intestino, donde los mecanismos de reparación en todos esos órganos están dados por fibrosis, para mantener estructura anatómica. En el riñón es reparación, si bien hay fibrosis, sobre todo con repoblamiento celular para volver a tener una estructura celular con células altamente especializadas en la absorción, donde las bombas tienen que estar donde están y las células tienen que estar ancladas donde están ancladas, y donde además el endotelio tiene que estar funcionando en una forma coordinada para mantener la función de absorción de filtrado. Ese episodio, esa reparación, esto se ha discutido mucho. Cuando hay necrosis tubular aguda, hay una pérdida de la polaridad y del ribete en ceprillo, necrosis y apoptosis, muerte celular, y el repoblamiento ahora se sabe que está dado por células tubulares que se desdiferencian a un fenotipo embrionario que les permite proliferar, repoblar los lugares donde no hay células tubulares, después volver a diferenciarse
para restablecer la polaridad y la función de la célula tubular. Aquí se ha discutido mucho, Raúl después en eso va a profundizar, si eran las stem cells las que repoblaban o eran las propias células tubulares. Ahora sabemos que son las propias células tubulares que por diferentes mecanismos inductores de la desdiferenciación les permite llegar a un fenotipo embrionario. Prácticamente esto no ocurre en ningún otro órgano donde las células adultas, salvo en las médula ósea, pero ni siquiera en la médula ósea, vuelven a un fenotipo anterior para repoblar. Simplemente, y para terminar, con algunos de los consecuencias a largo plazo que tiene la necrosis tubular aguda. Uno diría, bueno, si se repuebla, si todas las células funcionan bien, el filtrado glomerular debería restablecerse. En el momento actual sabemos que la recuperación de la función renal, de todas las funciones del riñón, después de una necrosis tubular aguda isquémica, no son ad integrum, y si no hay necrosis tubular aguda de otra etiología, tampoco es ad integrum. En este estudio, en el cual sobre 113.000 egresos de hospitales de veteranos de Estados Unidos, se tenía, de los hospitales Kaiser de Estados Unidos, donde ellos tienen historia clínica electrónica, entonces tienen los datos del laboratorio de todos los pacientes, ven cuál era la evolución del filtrado glomerular estimado, como hoy mostrábamos, a lo largo de 5 años en individuos controles, esto es población general, donde lo que se ve es esa pérdida fisiológica del filtrado glomerular de 1 mililitro por año. Estos son individuos con enfermedad renal crónica, que parten de un filtrado de 40, pero que no tuvieron episodios de injuria renal aguda, donde mantienen bastante bien el filtrado, y estos son individuos que tuvieron una caída brusca por necrosis tubular aguda, y esta es la evolución a lo largo del tiempo. Hay una pérdida de la función renal de alrededor de un 20% en el largo plazo. Y bueno, el mecanismo de reparación celular en la necrosis tubular aguda no es completo y tiene una consecuencia fundamental, que cuando se observa qué pasa con animales normales, y a las 40 semanas se ve que en estos individuos por el proceso de envejecimiento hay cierta pérdida tubular, pero aquellos que tuvieron una isquemia renal, los procesos de fibrosis están mucho más avanzados en el largo plazo. Y esto lo que se ha demostrado es que en el proceso de reparación, la reparación falla fundamentalmente en la reparación del sector vascular peritubular. La reparación es muy eficiente en el sector tubular, pero es muy pobre o no es adecuada en aquellos capilares peritubulares que sufrieron la isquemia, y lleva a que después de un episodio de isquemia, la densidad de los capilares peritubulares disminuye en forma muy importante, lo cual lleva a que hay una disminución de la densidad de estos capilares peritubulares que pone a estas células tubulares en situación de isquemia crónica y establece y dispara los procesos de fibrosis que llevan a la fibrosis progresiva y la pérdida de la función renal. O sea que nosotros ahora hemos repasado desde la fisiología a la fisiopatología renal, la injuria renal aguda perrenal y la necrosis tubular aguda isquémica, y cuáles son los mecanismos de protección y los mecanismos que están en la base de la pérdida definitiva de la función renal, así como de la mortalidad de estos pacientes. Muchas gracias.